Buenas tardes, mi nombre es José Morillo y les voy a hablar sobre la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios, pero todo esto es relativo ya que constantemente hay un aumento de precios. Para los economistas, la inflación es el aumento progresivo, constante, generalizado de los precios teniendo como base el aumento anterior. El aumento genera otro aumento. Esto se denomina la inflación, el espiral inflacionario. El concepto de inflación es muy difícil la interpretación, como sintonía del estado del deterioro de la economía del país por una mala política económica, un desajuste económico del país. Las causas de la inflación pueden ser numerosas, pero entre unos pueden estar, tiene que tomarse en cuenta del país en que se trate, ya que no todos los países tienen la misma economía. Inflación en el marco coyuntural. Puede haber inflación de guerra, que podemos hablar de inflación de guerra cuando en un país se encuentra económicamente golpeado, ya que ellos se encuentran en problemas bélicos. En el curso de la coyuntura, por exceso de demanda se puede producir que por el uso interno de la reserva monetaria del país, que es la cantidad de dinero que se tiene guardado en los bancos, ya sea en el Estado o particulares. En ese uso interno pueden ser los gastos de consumo, aumentos de gastos de inversión, por elevación de costos de producción, que ocurre un aumento de salario por decreto oficial tratando de calmar el desespero de la gente que aumenta, y esto genera una inflación. Inflación de tipo espiral. La inflación de tipo espiral es un efecto de inflación que es típica inflación ascendiendo en un círculo vicioso. Esto no tiene fin. Lo de la inflación tiene costos reales que dependen de dos factores: de que la inflación sea esperada o no, y que de la economía haya ajustado sus instrucciones incorporando una inflación de contratos de trabajo, préstamos y arriendos de capital, revisando los efectos del sistema fiscal y la situación inflacionaria para así hacerle frente. La inflación esperada cuando la inflación es esperada por las instituciones y se han adaptado a compensar sus efectos. Los costos de la inflación solo son de dos tipos. Uno de los llamados costos de transacción. Esto es los derivados a la incomodidad que debe tener de mucha frecuencia en las instituciones financieras a sacar dinero para poder ajustar los saldos reales deseados en la pérdida para un poder adquisitivo de dinero motivado al alza de los precios. La inflación imprevista son los efectos de la inflación imprevista sobre el sistema económico, los puestos a clasificar en dos grandes grupos: efectos sobre la distribución del ingreso y la riqueza, y efectos sobre la asignación de los recursos productivos. Efectos sobre la distribución de ingresos son los más visibles y los más frecuentes destacados. La inflación perjudica a aquellos individuos que reciben ingresos fijos en términos nominales, y en general a los que reciben ingresos que crecen menos que la inflación. Efectos sobre la actividad económica. La inflación tendrá también efectos distorsionables sobre la actividad económica, ya que aquellos procesos inflacionarios implican una alteración de la estructura de los precios absolutos y entonces por ende aumentan por igual. Dado que los precios relativos son las señales que guían el funcionamiento de los mercados, una alteración de su estructura implica la distorsión y asignación de los recursos al verse dificultada por la información. Por ende, nosotros también podemos tomar como precauciones o unos remedios para combatir la inflación. En primer lugar, no se puede solucionar la inflación sin saber las causas que la originan. Buscar fórmulas y la manera para detener las causas, identificar las causas. Se pueden diseñar medidas para combatir muestras más efectivas. Son las medidas más difíciles que hoy se aplican en las medidas monetarias. Remedios de índole monetario. Son diversas características que dependen de la inflación si la inflación es monetaria. Buscamos la revalorización de la moneda a través de aumentos de paridad cambiaria. Se trata también de buscar un mejoramiento de la moneda bajando el valor de la misma. Debería traer como consecuencia la deflación
lo contrario a la inflación, la disminución de los precios de productos del mercado y aumento del valor adquisitivo de la moneda. Ahora bien, existen varios términos asociados directamente a la inflación, como lo es la deflación, como lo comentaba ahorita, es lo contrario a la inflación. Es decir, es la disminución general de precios. A primera vista se podría decir que es un evento positivo, pero no es así, pues las personas postergan su consumo esperando los precios más bajos, lo cual provoca lento avance de la economía. La estanflación. La estanflación es la combinación de los efectos económicos, de dos efectos económicos. Por un lado se presenta inflación y por el otro lado la recesión. Hiperinflación, que es lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Este fenómeno provoca una enorme pérdida de poder adquisitivo y depreciación de la moneda. La tasa inflacionaria llega a alcanzar hasta el 1000%. Desinflación. Se reduce la rapidez con la que va aumentando la inflación. Es decir, inflación decrece con los precios, pero los precios disminuyen. La inflación subyacente. En este caso, no se toma en cuenta los precios de producción energéticos ni los alimentos sin procesar. Con el fin de medir la inflación sin fluctuaciones. Inflación galopante. En esta se puede ser posible duplicar o triplicar los precios de los productos y servicios a lo largo de todo un año. En conclusión, ¿qué es la inflación? Es el alza de los precios de los productos que se manejan en un país, y por ende al alza de esos productos se tiene por eso se tiene una recesión, se tiene una hiperinflación que va acompañada también del poco trabajo que se pueda generar en un país, de la economía muy fluctuante, y por ende se podría decir, a mi parecer, que Venezuela está en una hiperinflación, por lo cual el país se ve sumamente golpeado por ese tipo de inflación. Muchas gracias.